Volvemos de la pausa y nos gustaría ya iniciar con nuestra entrevista del día de hoy. Como usted ya sabe, como veníamos anunciando, es el día del campesino y la campesina. Es por esto también recordar avances, en qué se está explorando, saber dónde podría estar el norte de Chile o, bueno, también de la región en materia de lo que es el desarrollo del agro. Para ahondar en esta materia me acompaña Camilo Cornejo, ingeniero agrónomo de Proyecto AgroSeller. Muchas gracias por estar con nosotros, Camilo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hablemos para contextualizar, bueno, la génesis de todo esto es cuando llegó la misma reforma agraria, un poco de clases de historia en Conéctate, claro, donde derechamente la situación era bastante precaria del campesinado, era en esencia... era casi como un esclavo y que, bueno, si bien fue una transición que no estuvo exenta de controversias en su momento, por distintas partes, ya estamos viendo resultados, quizás no son los más auspiciosos, pero resultados distintos de una agronomía, de cómo se manejan los suelos, mucho más eficiente también. Claro, la reforma agraria del año 67 y también el proceso de la ley de sindicalización, o sea, se tenía que sindicalizar y además se tenía que traspasar este poder, ¿cierto?, concentrado aproximadamente en un 10% de los productores, ¿cierto?, que eran latifundistas, 10.000 latifundios, ¿cierto?, que eran los que controlaban la mayor parte de la producción. Entonces, la idea era que hacer un traspaso entre dos gobiernos, ¿cierto?, entre Frei y Allende, ¿cierto?, quienes iban a poder nivelar la cancha, claro, ¿cierto?, emparejar. Ahora, eso fue complejo, ¿cierto?, porque en realidad se entregaron tierras ya con todas las condiciones, pero también faltó un mayor apoyo técnico, una mayor comercialización, porque recordemos que uno puede tener la tierra, puede tener la mano de obra, puede tener la zona, pero si no tiene comercialización, muchos productores empiezan a vender sus latifundios, ¿cierto?, claro, vender sus producciones o vender sus terrenos y comienzan a migrar hacia las ciudades también por una mejor calidad de vida. Eso era lo que también me decía fuera durante la pausa, entiéndase, respecto a que, claro, vemos ahora, si bien está en todas las condiciones y siempre se vio a Chile como un país agrícola, sí, nunca lamentablemente hubo un movimiento de las comunidades que dejaron en su gran mayoría el campo y estamos con, podríamos decir, alguna porción del territorio que no está siendo aprovechada como debería en estos contextos. Claro, o sea, nosotros tenemos aproximadamente 500.000 hectáreas cultivables, ¿cierto?, de alta eficiencia, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en Santa Juana tienen 7.000 en el último censo del 2020. Ya recordemos que también esto cambia año a año. O sea, un productor hoy puede estar produciendo adecuadamente, pero el próximo año define vender, liquidar, y eso también se da por las parcelas de agrado, mucha gente que se moviliza, ¿cierto?, a vivir en zonas y hace pequeños cultivos como la tendencia desde la pandemia. Nosotros hoy tenemos la visión de Chile potencia agrícola alimentaria. El problema no es solamente Chile potencia agrícola alimentaria, sino que cómo nosotros entregamos la capacidad de la comercialización, porque la gran debilidad hoy es la comercialización, ya como cuando estos productores de vino, ¿cierto?, que quieren salir al mercado de Brasil. Espectacular. El tema es que es una porción pequeña, o sea, como nosotros apoyamos, por ejemplo, a todo el Valle Litata, ¿cierto? Apoyamos a todos los productores, por ejemplo, de Santa Juana, de Nacimiento, que tienen producciones locales de vino, cómo los podemos aumentar y tomar esta producción y comercializarla, entregándole obviamente el valor agregado que necesitan. Bueno, valor agregado sin duda. Es curioso el caso del vino porque justo hoy en la mañana estuvimos en un evento en particular respecto a la Corporación de Enólogos y de Enoturismo, claro, y de vinos de la región del Biobío. Hay un grupo que se está viendo un poco olvidado también ahí. O sea, hay varias cosas que componen la cultura campesina. El vino es una de ellas y hubo un quiebre, uno podría ser parte de las circunstancias, pero cuando Ñuble fue región también se vio esta situación donde cómo reestructuramos un modelo campesino que veníamos como construyendo durante tanto tiempo. En rigor la región del Biobío se tuvo que reinventar también. Claro, porque perdimos una zona importante de producción, o sea, por ejemplo, tenemos San Carlos, todos los SAN están allá, ¿cierto? Y se llevaron todo ello. Bueno, que igual fue un poco, desde el punto de vista agrícola, fue un quiebre importante. ¿Ya? Y uno piensa que no es tan relevante, pero en realidad sí lo es, porque claro, tiendes a dividir dos regiones y tiendes a tercerizar muchas cosas, ¿cierto? Entonces nos tuvimos que reinventar. La economía regional también. Totalmente, porque la idea es que las regiones sean cada vez más independientes y autónomas, ¿cierto? Y autovalentes, ya eso es el objetivo. El problema hoy está enfocado en tres claves, ¿cierto? Desde el punto de vista agrícola. La comercialización, el envejecimiento de la población productora de agricultura familiar campesina, que ronda el 90% de la producción agrícola en la región,
del Biobío es agricultura familiar campesina. Por eso el INDAP impulsa tanto los proyectos dirigidos. Y lo otro es la tecnificación. Y cuando podríamos hablar de tecnología, y uno piensa en tecnología que llega un robot y cosecha todo. Claro. No, y por ejemplo, desde el punto de vista de tecnología implementada hacia al tránsito, nosotros pudimos ver en las últimas lluvias cómo la gente quedó separada, o sea, no tenían la capacidad de poder tomar sus producciones y poder ir a entregarlas porque no tenían la tecnología necesaria para poder transportarlas. Y eso pasa también por inversión pública, inversión privada, son varios los elementos. Entonces nosotros vemos que muchos agricultores empiezan a perder la fuerza con el tiempo. Y los jóvenes no quieren seguir en el agro. No quieren asumir la responsabilidad. Y estar en todo su derecho, porque al final, si de repente te colocan tantas trabas, tú dices, chuta, es mejor estudiar una carrera, ser dependiente, a ser agricultor. Y estamos perdiendo el foco fundamental, que es la potencia agrícola que nos mantiene, ¿cierto? Y también la alimentación, o sea, cuando uno va a comprar a la feria no le está comprando a los grandes productores, está comprando la agricultura familiar campesina. No, para nada. Bueno, también importante eso, el catastro, no catastro, es otro término. En AgroSeller han tenido la oportunidad de recorrer distintos puntos de la misma región y ver cuál es la misma realidad. Me imagino que eso que tú me estás mencionando a mí es el factor común, podríamos decir, de la realidad de varios campesinos y campesinas en la región del Biobío. Y en materias de tecnología, entiéndase, tecnologías, herramientas de trabajo, ¿qué se evidencia? ¿Hay una carencia ahí también? Sí, mira, nosotros, el proyecto AgroSeller comenzó, el segundo proyecto, porque fueron dos, uno que fue del 2020 a 2022 y otro que comenzó el 2022. Se cerró el proyecto, se adjudicó cierto un proyecto entre la Universidad Andrés Bello y el gobierno regional, se hizo para poder potenciar una segunda parte con tecnología. Y este proyecto cerró hace poco, ya cerró ahora en julio, unos días atrás, y tenía el objetivo, ¿cierto?, de poder potenciar la producción de los agricultores, enfocado en berry, ¿ya? Pero nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto?, que muchos agricultores no solamente tienen berry, o sea, tienen hortalizas, tienen que se llama inversión contracíclica, o sea, tú inviertes en otros cultivos para poder sopesar tu gran producción, ¿ya? El foco principal que nosotros pudimos levantar de muchos agricultores, sobre todo agricultores, por ejemplo, de Santa Juana, Nacimiento, Hualqui, Florida, Yumbel, ya Cabrero, Tomeco, que tenemos, estaba enfocado en la tecnología y la mano de obra, porque en realidad las personas no tenían para contratar. Entonces, cuando tú no tienes para contratar, lo que hacen los grandes productores, aplican tecnología. Entonces, ahí es donde estaba la traba. O sea, muchos me decían en Hualqui, en los cerros de San Onofre, se llama así. Yo no puedo extraer todas las frambuesas, se me pudren las frambuesas, porque no tengo la mano de obra necesaria. Claro. Decía una señora Antonia se llama, tenía unos 70 años más o menos. Me decía, yo no puedo extraer todo, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, otros agricultores que no tenían problemas en la espalda ya por la cosecha de frutilla. Y derechamente pierden recursos Pierden recursos y pierden el interés con el tiempo. Claro. Entonces nosotros vimos que tiene que haber un traspaso adecuado hacia las nuevas tecnologías, pero impulsar la tecnología hacia el agricultor, al uso del agricultor. O sea, nosotros cómo vamos a impulsar el desarrollo del agricultor con el uso de la tecnología. Aquí vemos, por ejemplo, estos mini tankers que nosotros les llamábamos, que el objetivo era poder implementarse, ahí estamos en Negrete, poder implementar y poder hacer cosecha automatizada. Tenemos los drones que son para aplicaciones, ¿cierto? Y todo eso entregable hacia los agricultores. El tema es cómo nosotros podemos capacitar, podemos generar iniciativas. Hacia allá tiene que ir la inversión pública y privada, tiene que haber una asociación. Es muy complicado adaptarse, entiéndase, porque, bueno, se entiende por qué trabajan de esa forma, porque es todo lo que conocen, es toda una vida de trabajo haciéndolo, podremos decirlo, de la forma rústica, de la forma antigua. Por ende, la transición a este tipo de modelos de tecnología para el agro, obviamente es, a simple vista es llamativo, es sorprendente, pero también involucra adaptarse. ¿Cómo han visto también la reacción de ese mismo sector de la comunidad en relación a este tipo de en relación a este tipo de herramientas? Claro, es súper interesante la pregunta porque normalmente cuando yo estaba encargado de implementación tecnológica, ¿cierto? Y me tocaba visitar a los agricultores, ¿cierto? Era la punta de la lanza. Entonces, cuando me reunía con los agricultores, la primera postura de ellos era, no, aquí no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no me va a servir, ¿cierto? Porque el costo. Claro. Pero de repente cuando nosotros, por ejemplo, implementamos riego inteligente, que se denominaba, que eran sensores de captación, hicimos un llamado concurso, ¿cierto? Se adjudicaron, bueno, que eran 10 agricultores que tuviesen ciertas características con puntaje totalmente expuestos, ¿ya? A través de bases concursables. Los agricultores a recibir su riego inteligente, ¿cierto? Y al ver que con una aplicación tú puedes conocer el nivel de humedad, nivel de caudal,
cuándo puedes regar, cuál es la temperatura del suelo, la temperatura ambiente, te sirve. Y en tiempo real, o sea, te está entregando datos, por ejemplo, cada 5 minutos. Lo que significa que tú puedes hacer uso de eso. ¿Ya? Puedes registrar, puedes decir, mira, ¿sabes qué? Mi planta creció más por estas condiciones. ¿Ya? Entonces, cuando ellos ven eso, claro, les llama la atención. Muchas veces piensan que va a venir un gran robot y que va a destruir todo su cerco. No es así. Ahora, sí o sí, si yo quiero implementar tecnología avanzada, que es el uso de robot, ¿cierto? Que manejo a través de joystick, ¿cierto? O a través de que sea automatizada la producción, claro, ahí tengo que hacer modificaciones. Pero también eso tiene un plus, ¿ya? Por lo tanto, ahí la idea que se plantea es que el trabajo no solo sea de un agricultor, sino que sea a través de focos de cooperativa. O sea, agricultores que se reúnen, modifican sus campos para hacer uso de robots, para hacer uso de estrategias de tecnología. Entonces no solamente basta con simplemente aplicarlo, sino que también los nuevos campos tienen que adaptarse. Casi estamos en vivo. También involucra una modernización de cómo se cultiva también. Totalmente, en ese sentido. Sí, porque al final es importante que el agricultor sepa que, por ejemplo, el manejo que es en trilera, bueno, yo tengo aquí camellones de frutilla o de frambuesa. Para poder pasar la máquina, tiene que poder el robot pasar sin provocar daño. Eso significa que tiene que haber una adecuación. Ya eso puede ser perder 2 hileras. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, frambuesa, extraer y volver a replantar es un costo. Y esa decisión la tiene que tomar el agricultor. Si no, se pueden aplicar otros tipos de tecnología. Con la frutilla es más simple, porque la frutilla tiene una duración de 2 años, 3 años. ¿Ya? Ahora, el foco no es solamente la tecnología, sino que también la otra patita, que es la comercialización. Porque ¿qué hago yo con todo esto? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Invado el mercado? Invado la feria, pero al invadir la feria, oferta-demanda, va a bajar el precio. Claro. Por lo tanto, la idea es sacarlo a mercado y también los productos secundarios. Ir a productos secundarios, por ejemplo, China, India, Pakistán, son mercados altamente atractivos, son 1/3 de la población mundial. Y hoy India y Pakistán están dominando la importación de fruta. Hoy tenemos, por ejemplo, Emiratos Árabes, que claro, un mercado más reducido, pero un nuevo mercado. Vecinos cercanos, tenemos Brasil, ¿cierto? Colombia, Perú, que ha crecido bastante, que nosotros podemos llevar nuestros productos. Quizás a un precio menor, pero sí o sí nos permite poder comercializar, ya llegar más rápido. Bueno, yo creo que hacia allá va dirigido. O sea, no solamente buscar la tecnología, sino que buscar el quién, ¿ya? Y salir, ¿cierto? Empezar a buscar nuevas brechas. ¿Y cómo se logra motivar nuevamente, volver a tratar de repotenciar la cultura campesina? Porque sabemos que, o sea, campesino parece que es como la identidad más que otra cosa, pero en realidad es el mismo acto de estar a cargo, saber que hay una economía, saber que hay un desarrollo importante y al final del día que forma también parte de lo que es nuestro desempeño económico como región. ¿Cómo se logra recautivar o repotenciar algo que, en tus palabras, también se decía que está un poco abandonado también por las nuevas generaciones? Hoy tenemos un abandono hacia la agricultura familiar campesina desde el punto de vista de nosotros como sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, normalmente hay un problema de la migración forzada. O sea, hay migración interna del país. La gente sale de ciertas zonas, por ejemplo, de ciertos pueblos, de ciertas comunas, y trata de migrar hacia las ciudades, por educación, ¿cierto?, por mejorar la calidad de vida, por acceso, ¿cierto?, a tecnología o otro implemento, a servicio, a comercio. Entonces, la forma que nosotros podemos revalidar esto es, primero, potenciando esta zona, ¿cierto?, entregando incentivos, ya entregando salud. Bueno, lo que está haciendo hoy el gobierno, y los gobiernos, esto viene desde el año 2005, es potenciar. Ha sido un proceso lento, entonces avanza más lento de lo que debería hacer, ¿ya? Por lo tanto, lo importante es poder repotenciar. Ahora, desde el punto de vista del agricultor y económico, a través de los fondos del INDAP, poder vincular, capacitar, entregar beneficios, por ejemplo, entregar incentivos impositivos, ¿cierto? Poder entregar tecnología, o sea, que el agricultor esté cómodo con producir. Porque muchas veces... rescatando entonces, profesionalizar cada vez más la industria, eso es lo que se busca. Profesionalizar y además entregar bases económicas, por ejemplo, seguros, ya entregar, y que no sea solamente seguros de catástrofe, sino que seguros económicos comercializables. O sea, por ejemplo, si yo no alcanzo a vender toda mi producción, me puedo sopesar con un punto. O sea, si baja el precio, poder trabajar de esa forma para poder llegar a la necesidad que yo tenía que tener, o sea, poder ir aportando, o sea, son seguros económicos de venta, ya poder incentivar a terceros, a privados que inviertan en estos productos, poder
también sacar productos derivados. Por ejemplo, tenemos una agricultora, ¿cierto? Se llama Aida, que ella trabaja, está como en el límite entre Yumbel y Florida, y lo interesante es que ella hacía, por ejemplo, chicha de arándano. Nosotros fuimos, trabajamos con ella y ella en un minuto tuvo que darle una vuelta porque se quedó con toda la producción. Entonces ella dijo, ¿qué hago? Claro, me tengo que renovar. Trabajó con miel, ¿cierto? Con productos derivados. Así tenemos una productora en Cabrero que trabaja con deshidratados de frambuesa, tenemos aceite de frambuesa, tenemos vinagre de frambuesa. Por lo tanto, de repente tú empiezas a decir, chuta, es interesante cómo los agricultores empiezan a sacar, porque al final es por la necesidad. Y ahí es donde está el punto. El foco, la inversión hacia el agricultor, pero inversión directa de diferentes tipos y que también les permita comercializar. Esa es la forma de poder reencantar, porque nosotros podemos reencantar con capacitaciones, con actividades, ¿cierto? Pero eso no tiene el foco, porque después el agricultor cuando se va a la casa tiene que volver al otro día y ver la forma de comercializar sus productos. Tiene que ser tangible al final del día ese cambio. Y que obviamente sea redituable, o sea, que él vea que hay una recompensa por un gran trabajo. O sea, el agricultor no tiene vacaciones, el agricultor no tiene festividades. No hay festividad, porque tienes que regar en Año Nuevo, tienes que regar en Navidad, y de repente es tanto trabajo para vender a 2.000 pesos el kilo. Sí. Ahí es donde está el punto, ¿cierto? Entonces hay que valorizar y revalorizar la agricultura a nivel local y nacional. Revalorizar, modernizar, palabras claves sin duda, sobre todo para una región en la cual somos bastante dependientes del trabajo de todos los campesinos, campesinas, que no se ha perdido la tradición, eso es importante, pero sin duda por eso es importante recordarlo, revalidarlo. Camilo, agradecido por que estés acá. Al mismo tiempo el momento es tuyo para poder agradecer también en pantalla a alguien a quien quieras saludar, hablar del proyecto Groseller, adelante. Bueno, nosotros como proyecto, ¿cierto? Se cerró ahora en julio, ya el objetivo es que y la solicitud que queremos hacer es que ojalá se pueda reincentivar, ¿cierto?, el desarrollo a nivel local. El gobierno regional yo sé que va a tener nuevas posturas, ¿cierto?, y poder revalorizar al agricultor, colocarlo donde está, ¿cierto?, que al final es el foco de desarrollo a nivel nacional. Perfecto, Camilo, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este día sábado. Nosotros estamos despidiendo este capítulo de Conéctate. A todos los campesinos, campesinas, este es su día, disfrútenlo como estimen conveniente. Nosotros nos vemos más tarde en TVU Noticias Central.